estava no, per dir-ho d'una manera, regularitzat com toca, com són tots els contractes de totes les línies d'autobús. I també aquestes noves línies que apareixen tan reivindicades per tota la comarca, perquè l'Horta Sud és una comarca amb mig milió d'habitants, una comarca amb molta vida entre els municipis, ja no sols el que és social, sinó també industrial, comercial, tenim que estar comunicats necessàriament i ben comunicats. És per això que en aquesta sala plenària s'han aprovat mocions demanant aquesta comunicació de tots els municipis i així s'ha fet arribar aquestes mocions sempre a l'essents que tocava, en aquest cas també a la consellera, i s'han ficat en marxa i han tret aquestes noves línies que avui venen a explicar i a donar a conèixer totes les línies que se van a posar en marxa dins de la comarca, tant diurnes com nocturnes, tant circulars per dins de la comarca. Es pot dir més o menys tot el que hem anat reivindicant durant aquests anys ja té una licitació, té una data i per tant ja se pot dir que està tot més que encarrilat i ja tindrem pròximament aquestes línies en marxa. Sense més, donar-li el pas a la consellera, agrair-li que vinga a la Mancomunitat i sobretot agrair que hagin atès aquesta reivindicació històrica de la comarca de tants anys que per a vindre a Torrent, qualsevol poble de la comarca tindrien que passar per la capital, o per anar a un poble, a un altre poble que tenim una distància d'1 quilòmetre, teníem que passar per la capital. Tot això és el que s'ha anat reivindicant i li agraïm que hagi pres nota i que hagi portat endavant totes aquestes noves línies i que damunt avui pugui exposar-les així i que coneguem de primera mà totes aquestes noves línies que fiquem en marxa. Molt bé. Moltes gràcies, president. I jo la veritat és que donar-vos les gràcies que estigueu així avui en un dia festiu per a Torrent. Sols he dit que si l'alcalde de Torrent no podia acompanyar-nos era obvi, però a la resta sí que vos dono les gràcies, a més perquè jo crec que és important que estigueu així, perquè sobretot venim a contar-vos els avanços que en matèria de transport públic afecten a l'Horta Sud en dues línies importants que fa 2 setmanes ja en el Consell autoritzàrem la seva licitació i este mateix dilluns, el pròxim dilluns ja se penja en la plataforma i significa que ja estarà en licitació 2 línies importants en l'Horta Sud, però sobretot també per la millora que fem en les 2 línies. És cert que afecta, sou importantíssims perquè sou àrea metropolitana i per tant sempre importantíssim la connexió vostra pròpia entre els propis municipis i òbviament metropolitana perquè afecta també a la ciutat de València i per tant a més de 500.000 habitants, al voltant de 500.000 habitants són els que afecta directament aquestes línies. Sé que havia sigut molt demandat més enllà de la millora dels serveis i de les freqüències perquè en un cas en la part metropolitana oest sí que s'incrementa en el 42% l'oferta dels serveis i en l'altra, en la sud, l'increment és del 54%, però sí que és important les 4 línies nocturnes que en aquestes 2 línies s'incorporen. És una demanda vostra com a alcaldes, però també sobretot dels usuaris de la ciutadania i jo crec que era important poder-ho arreplegar. Són en total 12 milions d'euros que invertim en l'Horta Sud, en aquestes 2 línies i jo crec que és important també perquè en tot allò que estem fent en matèria de transport públic intentem sempre practicar la intermodalitat, que pensem que va ser la clau necessària, perquè la gent cada vegada utilitza més el transport públic. Per això també s'han millorat en els trajectes parades que abans no s'incloïen, com són a les estacions de Metro València i a l'aeroport, que entenem que també és important que les poguérem arreplegar. M'acompanya Maria, que és la secretària autonòmica de transport, i també Manu, que aquí s'encarrega de l'autoritat de transport metropolità, que no és qualsevol cosa i que és d'alguna manera el que fa possible que totes aquestes concessions vagin endavant i ara entraran al detall. Però jo sí que volia, a banda de recordar, a banda d'esta licitació que es posarà en marxa el dilluns, que realment és important perquè
va al costat o de la mà de totes les mesures que estem posant en marxa des del 2021 en matèria de transport. Sabeu que estem practicant moltes ajudes, per una banda, per ajudar a les famílies en un moment molt complex com el que vivim a conseqüència de la guerra, com sabeu, d'Ucrània, en aquesta inflació que ens està martiritzant, la veritat que moltíssim. Ajuda a les famílies, però per altra banda, sobretot, a que cada vegada utilitzi la gent més el transport públic. Hem de deixar de banda més el cotxe privat i que introduïm en les nostres vides, en la vida quotidiana, aquest transport públic que ens va facilitar molt les coses i sobretot anem a contribuir a aquesta lluita contra el canvi climàtic. Mesures que sabeu que venim practicant en moltes baixades econòmiques i que ja vam començar en aquesta suma, en aquesta unió tarifària que vam practicar i que això ha fet, precisament, estàvem veient en algun dels pobles que podem posar com a exemple. Tinc allà l'alcaldessa de Picassent, a Concha i Mirava, per exemple, un exemple com a Picassent en el que el bono de 10 viatges abans valia 20 euros, gràcies a aquesta unitat tarifària i a aquesta baixada del 50%, ara es va pagar 4 euros. És que és a 40 cèntims cada viatge. Això jo crec que ha sigut un avanç important i per això les xifres ara mateix en transport públic estan sent tan escandaloses, molt positivament parlant, perquè 4 euros 10 viatges hem de dir que som l'única comunitat autònoma que té aquests preus en tota Espanya. I jo crec que això hem de traure pit tots com a comunitat, l'aposta que estem fent tots perquè cada vegada pugui haver més usuaris utilitzant el transport públic. I que, com sabeu, també s'afegeix a una mesura importantíssima com és la gratuïtat dels joves menors de 30 anys que tenen gratis poder utilitzar tot el transport públic de la Generalitat Valenciana i que això també s'afegeix a l'aposta del govern d'Espanya amb aquestes també rodalies gratuïtes. Per tant, no hi ha jove que tingui excusa ja per a poder utilitzar el transport públic i estàvem veient l'altre dia les dades de, per exemple, Metro València, que el perfil d'usuaris típics està sent del 65% són dones. Dones d'una edat de treball, de 34 anys, que som els que més utilitzem el transport públic, ja que dir-ho, i sobretot el 40% també són els joves. Jo crec que és important que continuem en aquest camí. Jo crec que era important comptar-vos a vosaltres aquestes noves línies que se suma, òbviament, a les diferents modes de transport que estem posant en marxa, que ho estem fent d'una manera, jo crec que clarament, com a aposta d'aquest transport no sols del futur, sinó ja del present i que hem d'introduir en les vides de la gent per fer la vida més fàcil, però sobretot també per combatre aquest canvi climàtic. Serà ara Manu o primer Maria Pérez, la secretària autonòmica, qui vos va... Anem a començar a explicar-vos un poc les diferents qüestions que per damunt vos he pogut contar jo i acabarem concretament veient les línies com van a funcionar. Muy bien, gracias, consellera, y buenos días a todos. Nosotros hoy, como decía la consellera, queríamos aprovechar para hablar de estas nuevas licitaciones, de estas concesiones, pero también para hacer y dar contexto a todas las cosas que se han hecho en los últimos años, porque es cierto que el transporte público lo vamos a mejorar con las nuevas líneas y los nuevos servicios, pero también lo hemos mejorado ya en los últimos meses con nuevas medidas de integración tarifaria. Entonces, aquí, ¿de dónde partíamos? Que yo creo que es un punto importante. Y yo, si me permitís, además recuerdo cuando empecé como gerente de la Autoridad de Transporte, aquí en la Mancomunidad fue mi primera reunión, cuando llevaba unos días recién aterrizada. Con lo cual, de dónde partimos, me gusta recordarlo hoy aquí, porque de aquel momento a ahora creo que hemos avanzado muchísimo. En primer punto, y yo creo que era una reivindicación para muchísimos alcaldes, que había una discrepancia de precios en función de cuál era el modo de transporte que pasara por mi municipio. Si el metro pasaba por mi municipio tenía un precio, si era el autobús de Metrobús tenía otro, si era la MT la que en aquel momento llegaba a mi municipio tenía un precio. Y eso generaba entre los alcaldes muchísimo malestar, porque en función de cuál era el servicio que prestaba, y todos eran servicios prestados por la Generalitat Valenciana, el precio que pagaba el vecino no era el mismo. Y eso no se entendía. ¿Cómo se explica que el vecino de Chirivella no pagara lo mismo que el vecino de Mislata o que el vecino de Silla? Entonces, eso fue uno de los objetivos
que tuvimos desde el principio, que era igualar los precios para todos los vecinos de todos los municipios del área metropolitana, independientemente de dónde vivamos, todos los municipios, independientemente del modo de transporte que estuviera al servicio del municipio, cada usuario pagara el mismo precio. Por otra parte, teníamos una zonificación tarifaria muy rígida. Yo recuerdo muchos alcaldes que me decían, oye, es que yo justo estoy en la frontera de la zona B o justo en la frontera de la zona C, y yo donde más viajo es al municipio que está en la zona siguiente y no voy necesariamente a Valencia, me muevo en los municipios que están cerca de mí. Y con eso estoy pagando mucho más caro que cuando llego a Valencia. Bueno, pues con las nuevas zonificaciones, eso lo veremos más adelante, y con esa zona solape que le da flexibilidad, yo creo que también hemos mejorado no solo esos viajes que van hacia Valencia, sino también todos los viajes transversales dentro de la comarca. En tercer lugar, había una multiplicidad de títulos que hacía difícil que la gente entendiera cuál era el mejor título para viajar. Me cojo la tarjeta Twin, me cojo el título de Metrobús, me cojo los títulos combinados de la autoridad. Había que hacer casi un cálculo muy detallado para saber, en función del viaje y dónde voy, cuál es el título que más me conviene. Y yo creo que eso no beneficiaba en nada al transporte público, porque la gente, para viajar en transporte público, lo que necesita es que sea sencillo. Y eso es tarea de la Administración, hacerlo sencillo. Y era otro de los objetivos que nosotros nos marcamos para ese fomento del transporte público. Luego teníamos una oferta de servicio que era mejorable, con unas concesiones, además, como sabéis, que estaban caducadas, y que a lo largo de esta legislatura, con los primeros contratos de emergencia, conseguimos con esos contratos mantener el servicio, asegurar el servicio en momentos duros como fueron la pandemia, y también estabilizar una parte del servicio, porque había una queja recurrente de muchísimos municipios, diciendo, es que en teoría pasa un autobús, pero en la práctica no se cumple. Y eso era también una necesidad que teníamos que solventar como Administración autonómica. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues en primer lugar, y en aquellos municipios que operaba Metrobús, y además en aquellos municipios donde operaba Metrobús y, como digo, la calidad del servicio era inferior a aquellos donde podía operar el metro, porque teníamos las concesiones caducadas y los servicios eran más irregulares, además es que el precio era más caro. Viajar en Metrobús era más caro que viajar en Metro Valencia. Entonces, la primera medida que tomamos fue igualar el precio de Metrobús al precio de Metro Valencia. Y eso lo hicimos sacando y lanzando un bono de 10 viajes de Metrobús el 1 de marzo de 2021, lo cual ya bajaba un 30% los precios de los usuarios que utilizaban Metrobús, porque en aquel momento la mayoría de los viajes de Metrobús se hacían con billete sencillo, que ahora, cuando veamos los datos de cómo han evolucionado los títulos de transporte, parece que sea algo que hubiera pasado hace 10 años, no, pasaba hace 2 años prácticamente esta cuestión. En segundo lugar, en enero del 2022, y aquí dimos un paso importante, cambiamos y simplificamos las zonas. Hemos pasado de 4 a 2 zonas, y con una zona de solape, y una zona de solape que beneficia principalmente a todos los municipios de la comarca del Horta Sur y del Horta Nord. La zona B es el place to be, porque en realidad da lo mismo que vayas hacia Valencia que vayas en la otra dirección, es la zona más barata. Entonces, estar en la zona de solape, nosotros siempre hemos dicho que era la mejor zona en la que habitar, y creo que eso también, desde el punto de vista metropolitano, era un mensaje importante a lanzar a los municipios, y es que todos los municipios que conforman el área metropolitana están en la mejor zona tarifaria para poder desplazarse a lo largo de la misma. Bueno, esta parte yo creo que ya conocéis, pasamos de 4 a 2 zonas, con esa zona de solape, con esa zona especial del aeropuerto y con una zona que es la ciudad de Valencia. En estas simplificaciones zonales, pues muchos municipios con Metro Valencia se vieron beneficiados con ese cambio de la zona C a la zona B, y con esa zona de solape, como vemos aquí el mapa definitivo de Metro Valencia. Los municipios que disponían de un servicio de Metrobús también se vieron beneficiados por esta simplificación zonal, porque muchos de ellos pasaron a la zona de solape y algunos de la zona C pasaron a la zona B, con una rebaja de los precios considerable, ya solo por el propio cambio de zonificación. Y además, aquella simplificación zonal tuvo una novedad, y es que incluimos por primera vez dentro de la tarjeta y de los títulos coordinados a un nuevo operador, que fue Renfe. Con lo cual, con el mismo título coordinado que antes podíamos viajar
en los autobuses urbanos de Valencia, en algunos autobuses urbanos del área metropolitana, en Metro Valencia y en Metrobús, por primera vez también podíamos viajar en Renfe Cercanías, con lo cual desde el 31 de enero del año pasado y con esta simplificación zonal, con los títulos coordinados, hemos ampliado a todos los operadores disponibles del área metropolitana y a medida que han ido avanzando los meses también se han ido incorporando aquellos ayuntamientos que disponen de transporte urbano y que han firmado convenios con la autoridad para poder incluirlos en la tarjeta Suma. Aparte de la simplificación zonal que hicimos, y yo creo que esto es, como decía la consellera, seguramente el gran avance, y es que cambiamos los precios. Pasamos de tener una variedad de títulos donde era difícil encontrarse con billetes sencillos de todos los operadores, títulos 10 de todos los operadores, títulos mensuales, títulos sociales, títulos propios de cada una de las administraciones, a tener un único título que integraba a todos los operadores en una sola tarjeta, el título Suma. Y con el título Suma cambiamos las zonas, los operadores y rebajamos considerablemente los precios. Antes ponía la consellera el ejemplo de Picassent, que estaba en zona C, pero incluso todos aquellos municipios que estabais en zona B y que ahora habéis pasado a la zona de Solape, un título coordinado antes de Suma costaba 15,50 euros. Desde el lanzamiento de Suma pasamos a 8 euros. Con la actual rebaja estamos hablando de 4 euros por 10 viajes y con un transbordo incluido. Es decir, hemos pasado en apenas un año a una rebaja del 75% de los bonos de transporte y dando además la posibilidad de viajar en más modos de transporte, como puede ser en algunos casos Renfe Cercanías para aquellos municipios por los que circula Renfe. El ahorro económico yo creo que ha sido importante, hablamos siempre de hasta un 50%, pero ya digo que ahora mismo con las rebajas actuales estamos hablando de hasta el 75% de rebaja en los títulos de transporte. Y todo esto que queríamos hacer, yo creo que el mejor reflejo es ver cómo lo ha acogido la gente. Porque a veces tomamos medidas, nos parecen que son medidas buenas, pero si los usuarios no se suman al tren de las medidas, bueno, pues las medidas significa que no llegan donde tienen que llegar. Y yo creo que esta gráfica muestra considerablemente cuál ha sido el impacto positivo que ha tenido Suma en la ciudadanía y en el área metropolitana de Valencia. Y yo creo que hay dos datos a destacar. El primero es que en el último año, en el 2022, hemos vendido más títulos coordinados que en los 10 últimos años. Es decir, por primera vez los títulos coordinados gestionados por la Generalitat Valenciana y en este caso por la Autoridad de Transporte Metropolitano son de verdad títulos que sirven y que son útiles para la gente. Hasta ahora los títulos coordinados, bueno, pues o por los precios o por la usabilidad que tenían, no eran los títulos que utilizaba la gente. Desde el año pasado ya digo, en un año hemos vendido más títulos que en los últimos 10 años. Pero no solo eso, es que además antes los títulos coordinados significaban el 5% de los títulos vendidos en el conjunto del área metropolitana. Porque Metro Valencia tenía sus títulos, la MT tenía sus títulos, Metrobús tenía sus títulos y los títulos coordinados solo representaban el 5%. El 5% de los usuarios compraban títulos coordinados. Desde el año pasado, más del 65% de los usuarios del área metropolitana utiliza Suma. Y yo creo que estos datos son los que nos permiten medir la utilidad de estas políticas que se han llevado a cabo con la Autoridad de Transporte Metropolitano, porque al final si hacemos títulos que nos parecen buenos títulos, pero la gente no los compra, no damos un buen servicio. Y a mí esta gráfica me gusta mucho porque creo que significa que la gente entiende que Suma ha mejorado su servicio de transporte, que entiende que Suma es el título de transporte que les beneficia y eso se traduce en comprando Suma. Entonces, yo creo que es el mejor resultado que nosotros podemos esperar como administración es que la gente compre nuestros títulos y que los utilice. Y a partir de aquí también, y yo creo que esto lo ha comentado la consejera, sabéis que además de las reformas estructurales que hemos hablado de Suma, en la actualidad además tenemos estas ventajas económicas coyunturales de ayuda a la inflación con esa rebaja inicial del 30%, el 50% desde el pasado miércoles y la gratuidad para los jóvenes, que se está traduciendo además por ese incremento de la demanda de la población joven. Y ahora le paso la palabra a Manu, el director de la autoridad, que nos explicará en detalle cuáles han sido, además de las medidas tarifarias, las nuevas líneas de servicio que hemos dado durante estos años y cuáles van a ser las nuevas líneas del futuro en las dos concesiones que afectan a Nortasur.
Pues tengo que decir que estas 5 líneas, el primer año de funcionamiento, en mitad de la pandemia, movieron alrededor de 120.000 viajeros y este segundo año ya han movido casi el doble, un crecimiento del 75%. Estamos viendo que está pasando exactamente como, igual que con las lanzaderas que pusimos a parques empresariales. Cuesta, pero cada mes va subiendo y va subiendo más gente. La gente, cuando es conocedora, empieza a usar muchísimo el servicio. Y además, en esas contratos de emergencia, también acordaos que asumimos por parte de la autoridad los costes de algunas líneas que operabais justamente de Alcácer y Silla, la línea de Alcácer a Silla y la línea de Silla a la Fe. Y en esa mejora de Metrobús, aparte de lo que luego os contaré de los contratos, también se ha hecho, sabéis, un proyecto colaborativo con todos vosotros para renovar todo el mobiliario de las paradas de Metrobús, darle calidad al usuario, ya no solo en el transporte, sino en la espera también. Una inversión de 18 millones de euros, que, como digo, se habló con vosotros para ver cuál era el mejor mobiliario por las paradas, que al final sois vosotros los que conocéis vuestros municipios, y tengo que decir que las paradas se van a empezar a poner ahora en este mes de marzo, y es el proyecto de energía fotovoltaica, energía sostenible más grande de toda Europa. Y ahora, recientemente, comentaba María, ¿no? La explosión de Suma ha sido espectacular, pero no nos queremos quedar ahí. Ahora hay que seguir avanzando en la digitalización. Estamos a punto de adjudicar un nuevo proyecto. Queremos digitalizar Suma. Todos tenemos un móvil en el bolsillo, todos queremos pagar con el reloj inteligente, el móvil. Vamos a adjudicar un proyecto de 5 millones cofinanciado por Europa. Primero tiene una parte de sistema de la ayuda a la explotación, los aparatos que van en el autobús, que va a dar información a las paradas que vamos a poner, de cuánto tiempo falta para que pase. Además va a haber un aplicativo en el móvil para que tú en casa también puedas consultarlo y decir, faltan 5 minutos, bajo de casa, faltan 10, me sigo esperando. Además, en dicho aplicativo vamos a integrar un nuevo sistema de ticketing. Al final va a ser un sistema en cuenta. Manuel Martínez tendrá una cuenta, meteré dinero y podré pagar con el móvil, con el reloj, con la misma tarjeta Suma. Y ese sistema además será inteligente. No tendré que pensar al principio, oye, este mes voy a viajar mucho, me cojo el mensual. O este mes, no lo sé, me cojo el de 10. Irá contando y cuando llegue un número de viajes, el sistema dirá, oye, tú ya te has pasado el límite, los siguientes son gratuitos. Es un sistema que es muy novedoso, se está implantando en Europa, pero probablemente en España seamos de los pioneros. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues lo gran esperado por todos vosotros. Por fin, como ha dicho la consejera, el lunes ya está en la plataforma de contratación. No sé si llorar o alegría. Los dos contratos que os perjudican, la 106 Metropolitana Oeste y la 108 Metropolitana Sur. Hemos intentado hacer una red eficiente, mejorar la accesibilidad, la cobertura, obviamente siempre desde la racionalidad y la eficiencia, y ha habido una apuesta muy grande además por los vehículos limpios, vehículos eléctricos y vehículos sostenibles. No voy a entrar al detalle de los proyectos, porque si no podemos estar aquí hasta mañana. Voy a dar los datos principales, así como las mejoras principales. Los proyectos están públicos en la web de la autoridad y además sabéis que mi puerta siempre está abierta. Cualquier duda que tengáis me la podéis consultar, porque entiendo además que ahora querréis todos sacar notas de prensa, etcétera. Acribilladme a dudas, acribilladme al email, acribilladme al teléfono, todo lo que queráis. La 106, que es Alaquàs, Aldaya, Burjasot, Manises, Mislata, Paiporta, Paterna, Picaña, Guardiola, Torrent y Chirivella. En los datos principales tenemos 11. Si no digo lo contrario, las líneas que ya tenéis, los servicios que ya tenéis, se mantienen y se mejoran. No quitamos ningún servicio, todo va a mejor. En concreto tendremos 11 líneas y 3 líneas nocturnas, un total de 790 expediciones en día laborable, 400 en sábado, 273 en domingo, es decir, más oferta cuando hay más demanda laborable, algo menos en sábado y algo menos en domingo. 235.000 expediciones más o menos anuales, 3 millones de kilómetros. La flota es de 35 autobuses. Esta es la flota básica. 17 eléctricos, 10 híbridos y 8 diésel. Como digo, es la flota básica. Los licitadores van a poder mejorar dichos autobuses. Probablemente donde dice 10 híbridos serán eléctricos y donde dice 8 diésel serán híbridos. Y el coste aproximado de esta concesión es de 7,3 millones anuales, es decir, básicamente son contratos de 10 años, 77 millones de euros. Como mejoras principales, como ha dicho la consellera, incrementamos la oferta de manera general para todos en torno a un 42%, si comparamos con prepandemia. Como digo, en prepandemia hicimos mejoras en las adjudicaciones directas, si comparamos con actualmente es alrededor de un 20%, pero estas cifras también son cifras básicas. Los licitadores también van a poder ofertar más kilómetros,
Luego, probablemente, estos incrementos de oferta serán aún mayores. Dos nuevos servicios nocturnos, tanto los servicios que estáis esperando, una línea que conectará desde el barrio del Cristo de Aldaya a la Cuas, Chirivella y Valencia. Funciona desde que acaba el autobús diurno hasta que empieza el autobús diurno. Es decir, tendremos servicio 24 horas, viernes, sábado y vísperas de festivo. Frecuencias de 50 minutos. Y una nueva línea nocturna que conecta Torrent, Picaña, Paiporta y Valencia. Este corredor obviamente tiene metro, pero el metro deja de funcionar a las 3 de la mañana. Pues esta línea empezará a funcionar cuando acabe el metro y dejará de funcionar cuando empiece el metro, de 3 a 6 de la mañana. Lo mismo, viernes, sábado y vísperas de festivo. Mantenemos obviamente el servicio recién puesto de la línea nocturna Valencia-Mislata, Quart de Poblet, que une con el aeropuerto, y evidentemente seguimos manteniendo esa línea transversal que ya hicimos de Quart, Manises, Paterna y el campus de Burchasot. Y además mejoramos las 3 lanzaderas que ya pusimos en marcha en el contrato de emergencia. Como decía antes, en ese momento intentamos mejorar algo el servicio, pero no había demanda. Esas 3 lanzaderas funcionaban solo en hora punta. A partir del futuro van a funcionar durante el día completo. La línea, la lanzadera de Aldaya al metro de Sal del Aigua, antes tenía 28 expediciones, pues básicamente las duplicamos, llevamos a 66 expediciones. Bueno, básicamente las 3 lanzaderas van a funcionar más o menos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, non-stop. La lanzadera de la Cuas, que iba a mediados de octubre, la extendemos y vamos a la avenida del Cid, donde tendréis además más coordinación con el metro, y lo mismo, teníamos 30 expediciones, pasamos a 60 expediciones ahora. Y la lanzadera de Chirivella, que iba a 9 de octubre, ya hemos efectuado un cambio, concretamente esta semana, que vamos al metro de Faitanar, ya que se han acabado las obras, pero ahora también solo funcionamos en hora punta. En el futuro funcionaremos también desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y tendremos 83 expediciones. Este es el mapa de las concesiones. Básicamente, todas las líneas regulares, para que se veáis una idea, tienen una frecuencia más o menos de 15 minutos, o sea, las lanzaderas que tienen de 30, pero básicamente en el corredor principal, donde está Aldaya, La Cuas y Chirivella, tenéis autobuses básicamente cada 10 minutos. Lo que decía, cualquier duda que tengáis, pues podéis consultármela. Si entramos ya, bueno, este es el mapa global. Si entramos a hablar de Valencia Sud, que la mayoría de vosotros, Albal, Alcácer, Alfafar, Benetúser, Beniparrey, Catarroja, Llocnou, Massanassa, Paiporta, Picaña, Picassent, Sedaví, Silla, bueno, y las playas, y Torrente. 9 líneas regulares más 2 líneas nocturnas, alrededor de 462 expediciones en días laborables, 213 en sábados y 160 en domingos. Alrededor de 137.000 expediciones anuales, 1.800.000 kilómetros anuales. Lo mismo, una flota de 22 autobuses, 9 eléctricos, 6 híbridos y 7 diésel, pero que pueden ser mejorados por los licitadores. Una inversión anual de alrededor de 4,7 millones de euros, por tanto, 47 millones por los 10 años. Básicamente, entre los dos contratos estamos hablando de 110 millones de euros por los 10 años de contrato. Mejoras principales. Bueno, como decía, incrementamos la oferta de manera general para todos. Si comparamos con prepandemia es un 54%, si comparamos con ahora es un 40%. Y vuelvo a decir, servicio básico. Esto va a ser aún incrementado aún más. Nuevos 2 servicios nocturnos. El primero empieza en Picassent, conecta con Alcácer, Silla a ambos lados de las vías de tren, para que os dé servicio a los dos sitios, y luego coge todo el corredor. Beniparrey, Albal, Catarroja, Massanassa, Alfafar y Benetúser con Valencia. Lo mismo, funciona desde que acaba el autobús diurno hasta que vuelve a empezar, 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, con frecuencias de 1 hora, viernes, sábado y vísperas de festivo. Y a la línea 2, que ya existía, que conecta Valencia, Sedaví con el Centro Comercial Alfafar y con Llocnou, también le damos horario nocturno, también lo mismo, desde 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, viernes, sábado y vísperas de festivo. Y yo creo que aquí la línea la más novedad es, ¿os acordáis que pusimos la línea en la adjudicación directa que conectaba por fin con el metro, Albal, todo el corredor, y el metro de Paiporta? Esa línea tenía una frecuencia de 30 minutos, pues hemos ido más allá. Vamos a mantener esa frecuencia, pero además la línea va a ser circular y os va a conectar con Torrent. Hacia ambos lados. Es decir, si tú estás más cerca de Albal, cogerás dirección Albal para llegar a Torrent. Si estás más cerca de Paiporta, cogerás dirección Paiporta para llegar a Torrent. Mantenemos la misma frecuencia, es decir, la línea de ahora
no se ve afectada, simplemente que la extendemos hasta llegar aquí. En Torrent conectaremos con los juzgados, con Torrent Avinguda en el metro, con la avenida del Berat. Por fin creo que es la línea que esperaba todo el Horta Sud, que al final estáis todo el mundo conectados, y esta es como la gran novedad de la concesión. El servicio, el mapa global, las líneas casi todas tenéis una frecuencia de 30 minutos, pero obviamente, si os fijáis, todas las líneas pasan por el corredor principal. Básicamente vais a tener autobuses también, igual que la anterior concesión, cada 10 minutos. ¿Vale? Y cualquier duda, lo que he dicho. Si tenéis preguntas, me podéis consultar, mandarme un email, llamadas. Y como decía, ya es una realidad, el lunes va a estar por fin en la plataforma y esperemos que en 6-7 meses, si no pasa nada, esté adjudicado. Bon dia, senyora consellera. Bones notícies per al consistori, veritat, sobretot així en Torrent, després d'aquest lliurament de diners per part de la conselleria. Sí, bueno, no sols per a Torrent, sinó per a tota l'Horta Sud, perquè hem volgut explicar-li als alcaldes les dues línies d'autobusos que a partir del dilluns se liciten i que en mesos tindrem ja novament operatives. I a més hem volgut contar les millores de les pròpies línies perquè anem a tindre aquestes línies nocturnes que tant demandaven no sols els alcaldes sinó sobretot els usuaris i a més anem a millorar tota la freqüència en les pròpies línies. Són 12 milions d'euros que anem a invertir en l'Horta Sud, amb aquestes dues línies que òbviament entenem que van a ser molt ben acollides per part de la ciutadania. I l'altra pregunta era això, com creu vostè que es rebrà la ciutadania després d'aquests canvis? Bueno, estem veient que les polítiques en matèria de transport públic que estem portant en marxa des de la Generalitat estan sent molt ben rebudes perquè sempre van en dos punts de vista. No? Una és el foment del propi transport públic i l'altra també ajudar a les famílies en un moment complex com el que vivim d'una inflació més disparada. No? En aquest cas sabeu que són moltes mesures de gratuïtat per a joves, hem baixat en el 50% també les tarifes de tot el transport públic de la pròpia Generalitat Valenciana i això està fent que cada vegada hi hagi més gent que utilitzi el transport públic i hem volgut contar-li als alcaldes com van millorant aquests usuaris que cada vegada agarren més i que introdueixen el transport públic en les seues vides. Perquè, clar, imagina que aquesta reforma, aquesta modificació, ve en part perquè els usuaris s'hauran posat en contacte en el consistori o en les institucions pertinents per tal de demanar aquests canvis. Sí, cada vegada, com el deia, hi ha més ús en el transport públic i, per tant, la gent demanda cada vegada que hi hagi més freqüències i noves línies. Hem de dir que en aquestes dues línies aproximadament més del 50% hi ha una millora, un increment del propi servei de les diferents línies que se posen en marxa i cada vegada l'administració pública anirà oferint millor servei conforme cada vegada més la gent utilitzi el transport públic.